Bueno, muchas gracias. Estoy muy contento de estar acá en esta celebración de los 20 años de competitividad. Y gracias al speaker anterior por despertar a toda la audiencia. Yo voy a hablarles un poco de cómo estamos pensando en las políticas de desarrollo productivo en el Banco Interamericano. En particular voy a discutir un marco conceptual que estamos usando para repensar en estas políticas. Que nos parece estas políticas que son un tema de fundamental importancia para América Latina. Tal es así que el próximo flagship report, el próximo reporte anual del BID va a ser precisamente sobre estos temas. Y este es un tema que, como saben, había estado dejado de lado por un tiempo, en particular durante el periodo del consenso de Washington, porque se veía como que el papel del Estado en apoyo al sector productivo estaba limitado a asegurar derechos de propiedad, a generar un buen ambiente de negocios y no mucho más que eso. Y no era que no se reconociera que hubiera fallas de mercado, problemas de coordinación, externalidades, etcétera, sino que había un gran escepticismo sobre la capacidad del Estado de enfrentar estas fallas de mercado. Había, por otro lado, un convencimiento de que la intervención del Estado está sujeta a problemas de captura, a problemas de favoritismo político, y entonces el remedio se veía como peor que la enfermedad. Pero hoy el tema está renaciendo, por un lado, porque se reconoce que muchos de los países que se han desarrollado de una manera exitosa no lo han hecho sobre la base de políticas de laissez-faire, sino sobre políticas activas. Y la clave no es decir sí o no a las políticas industriales o políticas de desarrollo productivo, sino pensar en cuál es el tipo de intervenciones que tienen la capacidad de contribuir a resolver estas fallas de mercado sin caer en los problemas que hemos visto en el pasado. Entonces, creemos que es necesario repensar en estas políticas y para repensar nos parece importante empezar con un marco conceptual. Y en este marco conceptual nosotros queremos destacar dos dimensiones entre las muchas que uno puede pensar que tienen que ver con estas políticas. Y hay una primera dimensión que tiene que ver con el alcance de estas políticas, que pueden tener un alcance horizontal, pueden ser transversales a todos los sectores, o pueden tener un alcance vertical en el sentido de ser intervenciones que están, diseñadas para apoyar algún sector específico. Y el segundo tipo la segunda dimensión es el tipo de políticas, que pueden ser políticas de inputs públicos o bienes públicos, o pueden ser políticas de intervenciones de mercado como subsidios, protección o exoneraciones. Y estas dos dimensiones me definen una matriz de 2x2 que nos parece importante porque en cada uno de los cuadrantes que queda determinado, las consideraciones de política pública que hay que tener en cuenta para pensar en qué vale la pena y qué no vale la pena hacer son diferentes. Entonces voy a empezar con el cuadrante de bienes públicos o inputs públicos horizontales y hay varios ejemplos que uno puede dar, como reducir los costos de transacción para abrir una empresa, como asegurar el respeto por los derechos de propiedad, mejorar la calidad de la educación. Todos estos son temas que tienen que ver con mejorar el clima de negocios, todos estos son temas muy relacionados con lo que en general está medido en indicadores tales como el Doing Business o el Global Competitiveness Report. En este cuadrante todas estas políticas no son realmente controversiales. Aún los más ardientes defensores del Washington Consensus estarían de acuerdo que el Estado tiene un rol que jugar en estas políticas, son muy importantes, pero al ser no controversiales yo voy a pasar a dedicarme a las otras. En este cuadrante de bienes públicos, de intervenciones de mercado horizontales, estas no son intervenciones que buscan favorecer ciertos sectores, son intervenciones que buscan estimular ciertas actividades como investigación y desarrollo, como entrenamiento laboral, como inversión en bienes de capital, como atracción de inversión extranjera directa. Y en este cuadrante hay una pregunta que es clave. La primera pregunta tiene que ser, bueno, ¿y cuál es la falla de mercado que estamos intentando resolver? Y no todas estas cosas se justifican. Por ejemplo, si uno piensa en el entrenamiento laboral, uno piensa que un empresario va a estar entrenando a su fuerza de trabajo y los empleados
algunos de los cuales se quedarán en la empresa, otros se pueden mover hacia otras empresas, de tal manera que el empresario no se puede apropiar de todos los beneficios asociados a ese entrenamiento. Entonces no va a dar el entrenamiento necesario de acuerdo a lo que sería socialmente deseable, y entonces se justifica que el Estado dé un subsidio para el entrenamiento laboral. Pero si uno piensa en inversión en bienes de capital, por ejemplo, bueno, puede ser que un empresario que adopta una cierta máquina, que compra una cierta máquina, eso le puede estar aumentando la productividad. Pero aunque le aumente la productividad, uno se tiene que preguntar, bueno, pero si el empresario se puede apropiar de todos los beneficios de ese aumento en la productividad, entonces no se justifica necesariamente un subsidio. Se puede justificar un crédito si hay problemas, si hay otras fallas de mercado en el mercado de créditos que hacen que no haya mecanismos de financiación de largo plazo para empresas que quieren adoptar bienes de capital, y esa es otra historia, pero no necesariamente se justifica un subsidio. Y aún si uno establece que hay un potencial para subsidios, esto no quiere decir que automáticamente uno tiene que pensar, bueno, digamos, como esto tiene posibilidades de generar subsidios, entonces de generar externalidades vamos a dar subsidios. Hay que, de alguna manera, estimular con precisión el tipo de actividades, o sea, el instrumento tiene que estar ajustado para estimular el tipo de actividades que tienen más probabilidades de generar externalidades. Por ejemplo, la investigación y desarrollo. Por lo general genera más externalidades cuando se hace entre empresas o en colaboración entre empresas e institutos de investigación, y no cuando se hace al interior de las firmas. Bueno, entonces hay que diseñar un instrumento que dé más subsidio cuando la investigación y desarrollo es del tipo que tiende a generar más externalidades. En este cuadrante ya nos metemos en el mundo de las políticas verticales, en el mundo del picking winners, así que las cosas se ponen un poco más espinosas. Y una primera pregunta acá es si el Estado debe, digamos, proveer inputs públicos que favorecen a ciertos sectores. Y la respuesta es que sí, porque de hecho la mayor parte de los bienes públicos o los inputs públicos no tratan a todos los sectores por igual. Si uno piensa en control fitosanitario, esto puede ser importante para el sector de hortalizas, pero no para la industria textil. Y si uno piensa en una ley de biotecnología, una ley de propiedad intelectual, puede ser importante para puede permitir el desarrollo del sector de biotecnología, pero no le va a hacer nada al sector de calzado, por ejemplo. Entonces, los bienes públicos tienden a ser específicos, y si uno restringiera el rol del Estado a bienes públicos puramente horizontales, entonces estaría dejando de lado intervenciones que aumentan la productividad de los sectores, que permiten que funcionen ciertos mercados y que el sector privado no va a proveer de manera espontánea. Claro que acá entonces nos metemos en el tema de la selectividad y uno tiene que pensar, digamos, cómo elegir a quién resolverle los problemas. Y ya voy a hablar un poquito de eso más adelante. Y una vez que uno elige cuáles son los sectores a apoyar, uno tiene que pensar cómo identifica el Estado cuáles son, digamos, las necesidades del sector, cuáles son los problemas que están deteniendo el potencial de este sector. Y entonces acá la interacción público-privada obviamente es fundamental, y hay que ver de qué manera estructurar esta interacción para que las conversaciones no sean sobre subsidios y exoneraciones y protección, y en lugar de eso sean para ver qué regulaciones hay que eliminar, qué inputs públicos hace falta poner sobre la mesa, qué problemas de coordinación hay que resolver. Y el programa de transformación productiva en Colombia es un buen ejemplo de esto, en el sentido que las conversaciones están restringidas al tipo de conversaciones que mencioné antes, ¿no? Puede haber otros problemas que se relacionan con la manera en que el Estado se organiza para proveer estos bienes públicos una vez que fueron identificados. Y acá es donde a lo mejor el programa de transformación productiva no funciona tan bien, en el sentido de que, digamos, si el ministro de Turismo, por ejemplo, identifica que hace falta pavimentar una cierta ruta para resolver un problema en el sector turismo, no es el ministro de Turismo el que tiene el presupuesto y la responsabilidad de pavimentar rutas. Entonces tiene que de alguna manera convencer al ministro de Obras Públicas que haga el delivery de esto que identificamos como algo necesario, pero si la persona, digamos, o sea, si las personas encargadas del programa por el lado público no tienen un rango suficientemente alto, es posible que los otros ministros no le respondan y que entonces ahí se tranquen algunos de estos problemas. Este es el cuadrante más complicado y más controversial, y es el cuadrante de intervenciones de mercado verticales. Y se presta a favoritismo y a conductas rentistas, y si uno se mete hay que meterse con mucho cuidado.
Y tiene diferentes tipos de intervenciones que tienen diferentes objetivos. Por un lado hay subsidios o protección a sectores declinantes que no tienen ventajas comparativas latentes, pero que tienen fuerte capacidad de lobby. Y voy a dar el ejemplo del arroz, la protección al arroz en Costa Rica. Y este tipo de intervenciones deben ser desalentadas. Pero también hay intervenciones en este cuadrante que pueden estar ligadas a apuestas estratégicas en sectores que sí tienen potencial competitivo, pero de alguna manera ese potencial está trabado por problemas de coordinación o por problemas de industria naciente, y en ese caso es posible que se justifique. Les cuento un minuto el caso del arroz. En Costa Rica es un commodity súper protegido, altos aranceles, precios controlados. Hay un actor central que es la Corporación del Arroz, que fue creada para proteger a los productores de shocks en los precios y también para mejorar las condiciones de producción, pero toda la acción de Conarroz se centra en la protección y para nada en la búsqueda de productividad. Y ustedes fíjense cómo funciona, digamos, un detalle de la política del arroz en Costa Rica. Cuando la demanda de arroz local es mayor que la producción local, entonces se asignan derechos de importación. Y estos derechos de importación se asignan de tal manera que no tienen que pagar arancel y se distribuyen entre los procesadores de arroz de acuerdo a la capacidad de procesamiento. Entonces, de alguna manera, esta es una política donde en nombre de proteger a los pequeños productores de arroz, se está protegiendo a los grandes procesadores de arroz a costa de los consumidores pobres, que son los que tienden a consumir arroz en cantidad. ¿Cómo se trató el tema del arroz en Entre Ríos, en Argentina? Ahí había un problema que era que se vendía a Brasil con una variedad de baja calidad y baja productividad. La devaluación brasilera del 99 perdieron competitividad. Y entonces, ya desde antes, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en Argentina venía desarrollando una nueva variedad de mejor calidad, más resistente. Y la Fundación ProArroz, una fundación de productores locales, no se dedicó a buscar protección, sino que se dedicó a organizar al sector para proveer financiamiento adicional al INTA para que pudieran acelerar este proceso de desarrollo de la nueva variedad. Y después ProArroz, como no todos participaban, fue a pedirle al Estado provincial que les imponga un impuesto que iba directamente a financiar estas actividades de investigación. Y después los productores participaron poniendo sus campos a disposición para hacer para la experimentación de la nueva variedad. El fin de la historia es que se introdujo la nueva variedad, se recuperó productividad, competitividad, y el INTA se transformó en un líder mundial en variedades de arroz, y de allí pasó a desarrollar otras, en particular unas muy resistentes y además no transgénicas que le permitieron introducir esto en muchos países, aún países desarrollados. Entonces, así como en el mismo sector en Costa Rica se lo trató en el cuadrante complicado, en Argentina, digamos que no hay muchas historias de éxito de mi país, así que me gusta contarla, se lo trató en este otro cuadrante con resultados de productividad totalmente distintos. Acá pueden ver la evolución de la productividad en uno y en otro lado. Como les dije, este cuadrante también se utiliza en apuestas estratégicas que muchas veces valen la pena porque resuelven ciertos problemas de coordinación, por ejemplo. Un ejemplo típico en sectores que sí tienen ventajas comparativas latentes. Un ejemplo típico es el de los hoteles y un aeropuerto en un polo turístico. Si no hay inversión en uno, no tiene sentido el otro y viceversa. Uno puede poner subsidios sobre la mesa para, de alguna manera, coordinar la acción, la inversión de ambos y irse del equilibrio malo donde no hay inversión a un equilibrio bueno donde hay inversión, a todos le va bien y ya el Estado se puede retirar una vez que se resolvió el problema de coordinación, no hace falta meterle más plata a este tema. Claro, la clave acá, la industria naciente o favorecer sectores que generan externalidades sobre otros sectores son también justificaciones para meterse en este cuadrante. La clave está en cómo seleccionar a quién.
en evaluar y la eliminación rápida de lo que no está funcionando. Y esto es fácil decirlo, pero es muy difícil de hacer, porque digamos, el failure acá, el fracaso tiene que ser parte de la historia, al igual que hablábamos esta mañana, ¿sí? Está bien equivocarse, pero cuando uno se equivoca, rápidamente hay que reconocerlo, hay que aprender y hay que salirse de ponerle plata a algo que no va a alcanzar competitividad. El problema es que este tipo de políticas generan grupos de interés que tratan de defender esas políticas que se pusieron sobre la mesa y muchas veces hace falta una institucionalidad fuerte para, digamos, salirse de esas cosas. Entonces, en este cuadrante, la institucionalidad fuerte es un elemento importantísimo. Voy a hablar brevemente de, digamos, hablé sobre los diferentes cuadrantes, ahora voy a hablar de cómo uno combina estas cosas, cómo uno piensa en el policy mix. Y en la selectividad, aunque no estoy seguro que voy a tener tiempo de meterme en el tema de la selectividad. Pero discutimos entonces, bueno, y para pensar en estos temas voy a introducir algunos de los conceptos que Ricardo Hausmann y sus colegas han estado trabajando y alguno que estamos introduciendo también nosotros para pensar tanto en el policy mix, unos indicadores a nivel nacional, y para pensar en la selectividad, unos indicadores a nivel de sector o de producto. ¿Cómo funciona la transformación productiva? ¿Cómo se dan estos procesos? Bueno, la manera en que funciona es que nuevos productos se generan o nuevos sectores se generan a partir de las capacidades existentes en sectores cercanos. ¿Y qué significa un sector cercano? En el lenguaje de Hausmann y sus colegas, lo que significa es que si un producto, digamos, si un país, o sea, que el producto A está cerca al producto B, si los países que producen de manera competitiva el producto A también producen de manera competitiva el producto B. Entonces la idea es que es más fácil saltar entre productos cuando son cercanos, porque el hecho de que se están coproduciendo de alguna manera sugieren que requieren capacidades más o menos similares. Entonces Hausmann y sus colegas generan unas medidas de la distancia entre la canasta de bienes que hoy produzco de manera competitiva y exporto y otros productos en los que hoy no tengo ventaja comparativa. Introducen otros medidas como una medida de sofisticación que llaman complejidad, que no tengo tiempo de explicar en mucho detalle, pero tiene que ver con el conocimiento productivo incorporado en un producto o en una canasta de productos. Y hay otro concepto que se llama valor de oportunidades, que tiene que ver con, digamos, la canasta que tengo hoy, cuán cerca me deja de otros productos valiosos que hoy no estoy produciendo. Si la canasta que tengo hoy deja al alcance de la mano muchas cosas interesantes de alta complejidad, tengo un alto valor de oportunidad. Y hay otro concepto, es el de ganancia de oportunidad, que tiene que ver no con una canasta, sino con un producto. Un producto tiene alta ganancia de oportunidad si cuando conquisto ese producto, me abre nuevas avenidas desde las cuales puedo saltar hacia otras cosas valiosas. Entonces, en los trabajos que estamos haciendo en el reporte del banco, nosotros introducimos otra medida que es la de efectividad en el aprovechamiento de oportunidades. Puede ser que un país tenga grandes oportunidades porque la canasta de bienes que tiene quiere decir que está cerca de muchas cosas de alta complejidad. Pero a lo mejor a 10 años de ahora no se han aprovechado esas oportunidades. Entonces tenemos una medida para medir el grado en que esto se aprovecha o no. ¿Cómo está América Latina en complejidad? Por debajo de la media mundial. 0 sería la media mundial. ¿Cómo está Colombia dentro de América Latina? Colombia está un poquito por encima de la media mundial y un poquito por encima de la media latinoamericana. ¿Y cómo es el valor de oportunidades de América Latina? Por debajo de la media mundial, Colombia está ligeramente por encima. Pero Colombia no está aprovechando bien las oportunidades que tiene. De alguna manera, su canasta de bienes implica que tiene algunas cosas relativamente cercanas, pero no se está moviendo hacia esas cosas que valen la pena con la suficiente rapidez. ¿Cómo usar esto para pensar en el policy mix? Bueno, si hay un país que tiene alta complejidad y alto valor de oportunidades, o sea, tiene muchas cosas cercanas, tiene buenas oportunidades, no necesita hacer grandes apuestas estratégicas, no necesita meterse en ese cuadrante complicado. Y si tiene baja complejidad, pero un alto valor de oportunidades, entonces tal vez tampoco necesite, porque las oportunidades que tiene desde donde está son tan buenas que aunque no haga gran cosa,
digamos, o si se limita a políticas horizontales y políticas verticales, pero del tipo de resolver problemas de coordinación, proveer bienes públicos, de a poquito se va a ir moviendo en la dirección correcta en cuanto a complejidad. Pero esto sí tiene aprovechamiento relativamente alto. Si el aprovechamiento es bajo, entonces va a tener que ver de qué manera estimula el movimiento de ciertos sectores hacia otros. ¿Cómo? Por ejemplo, subsidiando a pioneros exportadores, estimulando la industria del venture capital, estimulando a incubadoras, para que el sector privado también ayude a digamos, identificar qué proyectos valen la pena y que no sea el sector público necesariamente el que está seleccionando. Claro que para esto los venture capitalists y las incubadoras tienen que tener los incentivos correctos, si no, si uno le paga por empresa incubada, entonces ese es un mal incentivo. Si le paga por empresa de acuerdo al desempeño de esa empresa eventual, ese es un incentivo que hace que la incubadora digamos, le convenga buscar a las empresas que realmente son prometedoras y que les brinden valor. Un país como México, por ejemplo, tiene alta complejidad, alto valor de oportunidades, no necesita ser muy agresivo. Un país como Ecuador necesitaría ser agresivo, ahí es un problema de ver la fortaleza institucional que tenga, digamos, para meterse en este tipo de políticas más agresivas. Colombia, digamos, está en una posición intermedia. Bueno, la última parte de la presentación es sobre cómo elegir sectores. No sé, Mateo, si tengo tiempo para decirlas. En todo caso, durante el break, porque sé que estamos con apuro, voy a estar disponible para contarles a los que les interese cómo hacer esto y qué herramientas tenemos para hacerlo. Muchísimas gracias.